Presentaremos a nuestro conferencista invitado, el Dr. José Lucas Pérez Llorens, profesor titular y catedrático en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz. Licenciado en Biología por la Universidad de Málaga, 1987, y doctorado en 1991. Formación pre- y postdoctoral en Holanda, Reino Unido y Australia. Investigador principal de varios proyectos nacionales y europeos sobre ecología de angiospermas marinas. Ha publicado más de 80 artículos en revistas internacionales y 3 libros, siendo ganador de premio en el 7º certamen de la gastronomía UNED de Literatura y Gastronomía 2020 por la receta merluza a la gallega reinterpretada. Director del Departamento de Biología en el año 2008 hasta el 2011 y coordinador del área de recursos naturales, medio ambiente y energía de la Agencia Andaluza del Conocimiento en el año 2011-2016. Miembro del Comité Español de Cambio Global, España, desde el 2003. Responsable del Grupo de Investigación, Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos, 2000-2004. Miembro del panel de expertos de ANECA para acreditación profesorado universitario. Secretario de la Sociedad Española de Ficología. Él destaca la gastronomía saludable en base a la investigación sobre algas como su pasatiempo. Démosle una cálida bienvenida para nuestro conferencista invitado, el Dr. José Lucas Pérez Llorens. Perfecto, Lucas. ¿Qué tal te pareció este pequeño video? Me pareció estupendo. De hecho, cuando mis padres lo vean, seguro que que se echan a llorar de alegría. O sea, que me habéis alegrado el día a ellos y a mí. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer compartir esta experiencia con vosotros, porque además creo que este tipo de iniciativas merece mucho la pena, porque yo creo que despierta vocaciones, porque me imagino que la gran parte de nuestros oyentes serán jóvenes estudiantes, me imagino. Y Así sobre es, todo, bueno, pues Lucas. daros la enhorabuena, insisto, a ti y a todo el comité organizador por esta iniciativa. Para mí es un placer, ¿vale?, compartir esta pequeña charla con vosotros. Muchas gracias, Lucas. Es para nosotros también un honor tenerte desde allá, España. ¿No? ¿Qué horas son por allá? Aquí son las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde. Bueno, gracias por el tiempo que te das a compartir ese tema tan interesante, ¿no? La ficogastronomía. Ya te compartí el co-host, Lucas, entonces Sí, les voy a me parece que compartir ya quieres pantalla. compartir tu Pantalla, ¿no? presentación. A ver, compartir. Confírmame que se ve. ¿Se ve bien? Sí, veo el PPT. Le Tendrías tengo que que verlo. dar aquí, me imagino, ¿no?, para que se vea. Claro, perfecto, Lucas. El meeting es todo tuyo ahora. Muy bien, pues voy a intentar ceñirme al tiempo. Me voy a poner el cronómetro. A ver. Bien, la charla que os voy a dar, aunque parezca un trabalenguas griego, tiene que ver con la antropología culinaria o la etnología culinaria, en este caso sobre el tema de algas, es decir, en qué países o en qué regiones se ha utilizado las algas como un recurso alimenticio, incluso de supervivencia, y en la actualidad cómo se están usando estas algas, digamos, desde una perspectiva mucho más hedonística o epicúrea, es decir, para el disfrute de los sentidos. Habéis colocado esta charla estratégicamente en el programa justo antes del almuerzo. Ya me conformaría con que os abriera un poquito el apetito después de esta charla. Bien, podría comenzar la charla con una pregunta muy simple, que es muy naif, pero cuya respuesta no es tan simple, y es ¿qué son las algas? Ya el botánico alemán von Salustian en 1500 y pico las ubicó junto con hongos y líquenes y las calificó de seres ruda et confusa. De hecho, las algas
No es una categoría taxonómica como tal, podríamos denominarlas como una especie de cajón desastre, un grupo polifilético que tiene representantes en varios reinos, pero que podríamos dar una definición, por así decirlo, de mínimos, en la que todos podríamos estar más o menos de acuerdo, como organismos fotosintéticos, aunque no todas lo son, viven en el medio acuático, aunque tampoco todas viven en agua, todas carecen de raíces y de sistema vascular y no tienen flores. Si tuviera yo que usar dos palabras clave para designar a las algas, serían diversidad y heterogeneidad. Diversidad y heterogeneidad en tamaño, puesto que la más pequeña mide aproximadamente unas 0,8 micras del género Ostreococcus, y las más grandes que nos han presentado en la charla de antes, la doctora Erika, como Macrocystis pirífera, que puede llegar a medir hasta incluso 100 metros. Es decir, hay una diferencia entre la más grande y la más pequeña de aproximadamente casi 120 millones de veces. Hay también heterogeneidad y diversidad en crecimiento. Las más lentas, que son las coralináceas, que llegan a crecer aproximadamente 0,01 milímetro por día, esto es la tasa de crecimiento de la uña del pie, hasta las más rápidas creciendo, otra vez las macrocistis, que pueden llegar a crecer casi medio metro diario. Por tanto, hay una diferencia también de 50.000 veces entre las que crecen más rápido y las que crecen más lento. También hay heterogeneidad y diversidad en morfología y color. Tenemos algas rojas, aproximadamente unas 6.500 especies, algas pardas, unas 2.000 especies, y algas verdes, unas 1.500 especies. Algunas cifras más sobre las algas, pues que se estima que producen entre el 70 y el 80% del oxígeno de la biosfera, son los organismos fotosintéticos más antiguos. Las más antiguas tienen 3.500 millones de años, las cianobacterias. Una cifra conservativa dice que hay 72.500 especies, de las cuales 10.000 son macroalgas. Y una cosa muy curiosa es que una única especie, una especie de cianobacteria marina, Glocococcus marinus, se estima que hay 1.000 cuatrillones. Esto es 60.000 veces más que el número de estrellas visibles en el universo, que se estima en 160.000 trillones. Hay más individuos de una sola especie de Pleurococcus que estrellas en el universo visible. Bien, podríamos preguntarnos cuánto come la humanidad y qué. Aquí tenéis un esquema, lo que más en millones de toneladas por año, lo que más come la humanidad son cereales. Sin embargo, algas, aunque comen muchísimo menos, pero se comen una cantidad similar, por ejemplo, a la del marisco, unos 14 millones de toneladas al año. Este consumo de algas está distribuido de forma muy heterogénea en el mundo. La mayor parte se consume en países asiáticos. Aquí veis valores en toneladas de algas consumidas por año. La mayor parte, como digo, en Japón, China, Corea y Taiwán. América en general, más la del sur que la del norte, también consume algas, y Europa es la que menos consume, pues consume solamente Europa 1.000 veces menos que solamente que Japón. Esta diferencia entre Europa y Oriente en cuanto a las cuestiones culinarias y también en la cultura en general ya fue puesta de manifiesto por un sacerdote jesuita portugués, Luis Fruas, en su libro Historia de Japón, donde decía que los europeos disfrutan de los pollos, las perdices, y un postre muy característico, el blanc-mange, y los japoneses adoran los perros salvajes, las grullas, los monos, y no precisamente como animales de compañía, y las algas crudas. El mar es una gran huerta marina que está muy inexplorada. Hemos dicho que una cifra conservativa estiman que hay unas 10.000 especies de macroalgas. De estas, en el mundo se consumen como mucho unas 200 especies, la mayor parte en los países asiáticos, y en España, pues entre unas 5 y 10 especies como máximo.
Bien, el primer ficomenú, el primer menú a base de algas, se cree que tuvo lugar en el Pleistoceno, hace unos 14.000 años, perdón, sí, unos 14.000 años, justamente en Chile, en Monteverde. Se han encontrado restos arqueológicos donde habían morteros que incluían algunas algas, por ejemplo, la Durbiaea antártica, el cochayuyo, consumida por los indígenas, que serían los mapuches. En la otra parte del mundo, también en Japón, en el periodo Jomon o Jomon, desde hace unos 14.500 también años, se encontraron restos también de sacarina japónica, lo que ellos llaman el kombu, que era consumida por los aborígenes de la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, los Ainu, que significa humano, y que se alimentaban básicamente a partir de pescado y de kombu. Bien, a partir de ahora vamos a realizar un viaje virtual por los distintos países ficófagos que en términos del Kurkonsky, que era un francés que le gustaba mucho la gastronomía y escribía mucho sobre gastronomía y fue tildado de príncipe de los gastrónomos, denominó el gastronómada, es decir, aquella persona que le gusta viajar a pequeños pueblos para disfrutar de la gastronomía local. Comencemos por Japón. En Japón hemos dicho que se consumen aproximadamente unas 97.000 toneladas al año. Esto es casi 1,5 kilos de algas por habitante al año, de forma que el 20% de la ingesta diaria de los japoneses son algas. Ya en el año 700 después de Cristo, en un código legal que se llamaba el Código Taiyo o Taiyo Rusuyo, incluía 4 especies de algas, el iziki, nori, kombu y arame, como algas que podían ser utilizadas para pagar los impuestos al emperador. Hoy en día todo el mundo ya veremos que somos capaces de ir al supermercado o a la tienda o al restaurante y comer makisushi nori. Antiguamente, hasta la época Edo, el nori estaba reservado exclusivamente para el emperador. Era un alga de lujo. En Japón, las algas han gozado de mucho prestigio, incluso veneración. Tenían muchas de ellas más valor que el dinero. Esta lámina elaborada o pintada en la época Edo, entre 1600 y 1800, recoge precisamente las labores de recolección de kombu y de posterior procesado por los aldeanos de una determinada población, que no varía mucho de lo que hoy en día hacen también los lugareños con sacarina japónica, que es muy importante desde un punto de vista gastronómico, y veremos lo importante que ha sido desde el punto de vista también de la gastronomía actual. El nori, la porfira o la piropia, ya también se cultivaba con bambú, como aparecen en algunas pinturas japonesas de la época Edo. También existen numerosos manuscritos donde se describía cómo se elaboraban las distintas láminas de nori para elaborar fundamentalmente el sushi y el maki-sushi. La industria del nori en Japón es la segunda más importante económicamente después de la automovilística. Y esto fue gracias a la labor de una persona que desconocía Japón, que murió sin conocer Japón y sin conocer el problema que tiene en Japón con el cultivo de porfira. En Japón desconocían cuál era el ciclo vital de porfira, por tanto, obtener cosechas de un año a otro era algo aleatorio. Había años que tenían buenas cosechas y había años que no tenían prácticamente ninguna cosecha. La doctora Catherine Drew Baker, en su Inglaterra natal, estudió el ciclo de porfira y fue capaz de cerrar en el laboratorio este ciclo. Esta mujer publicó esto en la revista Science y murió a los 56 años sin conocer la repercusión tan grandísima que tuvo su descubrimiento. Los japoneses, gracias a esta aportación, la han nombrado como la madre del mar. Y en 1963 erigieron una estatua cerca de un monte que da su vista a la bahía más importante desde un punto de vista de cultivo de nori en Japón, que es la bahía de Ariake. Y todos los años, el día 14 de abril, que coincide con la fecha del nacimiento de la doctora Drew Baker, hacen
una especie de fiesta, lo que se llama el Drew Festival, donde le colocan un birrete académico a esta estatua y izan la bandera británica y también tocan el himno. En esta bahía de Ariake, hay 3 bahías de Ariake, la de Ariake, la de Chiba y la de Kobe, pues aproximadamente se elaboran se recolectan, mejor dicho, unas 3.500 toneladas de nori al año. Esto aproximadamente son unos 10 millones de láminas al año, que en valor monetario son 2.000 millones de dólares, de forma que 1 metro cuadrado de estos cultivos son aproximadamente 84 gramos de proteína, que es 2 veces más que una plantación de soja o 15 veces más que una explotación extensiva de ganado. El maqui, como digo, hoy en día pues todos usamos la porfira como el envoltorio del maqui, cuando antiguamente era una alga reservada exclusivamente a los emperadores. El dashi. El dashi es un alimento ancestral de los japoneses, es un caldo con un sabor muy potente, un sabor que se llama umami. Umami ya nos suena a todo el mundo. Desde el año 2000 es el 5.º gusto, después del salado, del dulce, el amargo, ¿vale? El umami. Pues el umami es precisamente el sabor debido a los 2 componentes que usa esta sopa. Por una parte, la sacarina japónica, el kombu, y la otra es el katsuobushi. El katsuobushi es una especie de bonito ahumado y seco. El kombu tiene el componente del umami, que fue aislado y descubierto gracias al doctor Ikeda en 1908, que fue el glutamato monosódico. Umami significa, uma es esencia y mi es deliciosa. Es un sabor que envuelve la lengua y actúa el glutamato monosódico de forma sinérgica con el iosinato, que es lo que da el katsuobushi, y da este sabor tan potente que se conocía ya desde hace más de 1000 años, pero que en 1908, como digo, fue aislado por el doctor Ikeda como el glutamato monosódico y que hoy en día se usa muchísimo en cocina. Bien, sigamos nuestro viaje y visitemos ahora Corea. En Corea también es un país ficófago por excelencia y hay que referirse a las Ayenyeo, que son las mujeres del mar. Son mujeres que todavía hoy en día son octogenarias, nonagenarias, todos los días se ponen su neopreno, se lanzan al mar a recoger algas y moluscos. Antes de lanzarse en el mar, rezan a la diosa del mar para que les proteja y han sido consideradas desde hace ya 10 años como bien inmaterial por parte de la UNESCO. En Corea lo más típico es la sopa miyeokguk a partir de wakame. En la terminación o el sufijo me en alga significa en japonés comestible, ¿vale? Que es undaria pinnatifida. Esta sopa es la que toman las parturientas durante los 40 siguientes días de haber dado a luz. Aporta mucho calcio y es una sopa además que se utiliza ancestralmente para celebrar los cumpleaños. Allí, en vez de ir al McDonald's y comer hamburguesas, normalmente todo el mundo come este tipo de sopa. Otro manjar, digamos, es la parte del esporófilo de wakame, que es el mekabu, que tiene mucho aginato y que le da un sabor muy potente. Bien, siguiendo con nuestro viaje, ahora vamos a detenernos en Filipinas, Indonesia. Aquí lo que se come son básicamente algas en forma de ensalada. Tenemos en Filipinas lo que es el lato. El lato es el nombre que recibe la caulerpa lentillífera, que se consume cruda, básicamente en forma de ensalada. Y guso es también un tipo de ensalada. Guso es el nombre común para designar al género Euquema. Bien, precisamente el uso de algas aparece en el libro 20.000 leguas de viaje submarino, que yo pensé que al haber estado escrito por Julio Verne, que era un francés, pues que el capitán Nemo era francés. Pues no, el capitán Nemo resulta que tenía, su familia era hindú, de ahí que tuviera un cocinero malayo que preparaba tanto a él como al profesor Aronnax, que era su
su prisionero, aunque lo trataba estupendamente bien, todos los días lo invitaba a comer con él, y este cocinero malayo elaboraba unos manjares que hoy en día pues hay muchos cocineros de muchas estrellas Michelin que no han logrado ni siquiera acercarse a este tipo de manjar. Aquí tenéis uno de los manjares con los cuales el capitán Nemo agasajaba a su prisionero y también huésped, ¿no? Uno, pues, filete de tortuga, hígados de delfín con algas, conserva de loturias, crema de leche de cetáceo, azúcar de algas, confitura de anémonas y licor de algas. En Polinesia también se consumen mucho las algas, como son la gracilaria, que allí se llama ogo, y hoy en día, por lo menos aquí en Europa y en América del Norte también, está muy, muy de moda la ensalada que se llama poke o akupoke, que es hawaiana en realidad, y normalmente lleva ogonori, lleva también atún fresco, con un poco, digamos, de semillas de sésamo, y esto es muy alineado con salsa de soja. Bien, pasemos ahora hacia América septentrional. También allí las algas han sido ancestralmente muy utilizadas, y muy utilizadas por los que se llaman las primeras naciones, los indígenas, sobre todo de canadiense y del norte de Estados Unidos, de la parte más occidental. Aquí tenéis, bueno, el nombre de dos etnias que son impronunciables, que utilizaban mucho la porfira o la piropia, y además le daban un tratamiento muy interesante. Lo que hacían era recolectarla del intermareal, la dejaban secarse durante 4 o 5 días con bastante agua, de forma que fuera fermentando, se fuera pudriendo. Después la prensaban, la secaban al sol y hacían una especie como de tortas, utilizando unas cajitas de madera de cedro. Entonces lo que hacían eran como capas, colocaban una capa de algas, después una capa de jugo de quitón. El quitón es como una especie de cucaracha marina, un poliplacóforo, que lo que hacían era masticar este quitón y lo escupían sobre las algas, colocaban otra lámina de algas, volvían a masticar quitón, volvían a escupir, y así hacían como una especie de lasaña. Le colocaban encima unas piedras, lo prensaban, lo dejaban macerar un mes, y esto lo repetían durante 4 o 5 veces. Después lo secaban al sol, lo almacenaban y lo guardaban sobre todo para el invierno. En invierno, cuando la querían comer, esto era como una especie de agasajo para los invitados, era una comida de lujo. Lo que hacían era que la troceaban con pequeñas azadas, la masticaban, la escupían en un plato, le echaban agua, la ponían a hervir y le echaban después ya un aceite de un pescado que ellos llaman eulacón, y se lo presentaban sobre todo a los invitados. Y no se podía rechazar. Era un ofrecimiento y era de mala educación rechazarlo. Bien, también en América septentrional tenemos, sobre todo en la parte más al este, en la parte más oriental, se consume mucho el dulce, que es la palmaria palmata, que es un reflejo, ya veremos después, de los emigrantes irlandeses, cuando con la gran hambruna, algunos de ellos, o gran parte de ellos, emigraron a Estados Unidos, se llevaron consigo lo que fueron las costumbres culinarias del país. Y llegamos a América Meridional, América del Sur. Han sido consumidas también, como digo, ancestralmente. El primer ficomenú se encontró en Chile en el Pleistoceno. Allí es muy común, entre otras, pues lo que es el cochayuyo, entre la etnia, sobre todo mapuche, Durvillea antártica, una laminarial, que se vende en los mercados seca en forma de trolas, que se llaman, y se distribuye en carros o en camiones hacia los mercados. Una de las comidas más típicas, más populares, es el charquichán de cochayuyo, una especie de potaje donde no hay carne, sino que hay cochayuyo. El cochayuyo le da una consistencia como si fuera de carne a este tipo de guisado. Es muy, muy, muy común en Chile, en ciertas zonas. También este mismo cochayuyo, lo que es el pie, el estipe, se suele hervir, se suele vaciar y se suele rellenar. El estipe se le llama ulte, y también se usa mucho en ensalada. La ensalada de ulte es también muy típica.
también en Chile, pero también más en Perú, normalmente los mestizos, los mapuches, utilizan mucho el luche, que es una porfira columbina. A ver, ¿cómo vuelve? Que se utiliza fundamentalmente, pues a ver, para atrás, aquí, en lo que sería una especie de caldo con porfira, con pescado, una cazuela que se llama allí, ¿de acuerdo? También muy típico, se venden en los mercados secas, lo único que hay es que hidratarlas y echarla directamente en la sopa, le da un sabor umami muy potente. Por supuesto, con el ceviche se utiliza mucho. Ayer aprendí en una de las charlas que escuché que el Contracanthus chamisoi, hay experiencias muy interesantes que ayer nos mostraron, que también la llamáis yuyo por aquellos lares, también se llama mococho, chicoria de mar, pues se usa mucho como en el ceviche, y también en algunas comidas muy típica, que es el chilcano. El chilcano, que es un guisado a base de maíz, sobre todo maíz, patata o calabaza, y que es muy característico también del Perú, o de ciertas zonas del Perú. Bien, hay una alga, en este caso no es marina y tampoco es acuática, sino que es terrestre, y ha sido muy consumida incluso desde épocas prehispánicas en todo lo que es América Meridional y Mesoamérica, que es recibe muchos nombres, y esto es un reflejo antropológico de que ha sido utilizada por muchos pueblos desde la antigüedad. Es una cianobacteria filamentosa, que es el Nostoc sphaericum, que aunque es una alga microscópica, forma colonias macroscópicas que tienen esta forma. Esto ancestralmente se ha usado en varios tipos, digamos, de comida popular. Uno es el locro, que es un guiso prehispánico, incluso preincaico, realizado con calabaza, maíz y papas. Y también el chupe, que es, bueno, cada país o cada región tiene un tipo de chupe, pero lo característico es que es una salsa picante. Hoy en día ya veremos que este Nostoc sphaericum, este cushuro, se usa muchísimo en alta gastronomía, en alta cocina. Y de hecho se denomina el caviar de los Andes. Otra alga que ha sido muy consumida, otra microalga muy consumida, sobre todo en Mesoamérica, es la espirulina, o artrospira que se llama ahora, y antiguamente los mexicas le llamaban la teaticual. Esta espirulina formaba grandes proliferaciones en el Valle de México, en los lagos alcalinos, de forma que los incas eran capaces de recolectarla con grandes capazos, grandes cedazos. Aparecen algunas ilustraciones en un libro que es el Códice Florentino, y lo que hacían los incas era secarla y hacían una especie de tortas que sabían como a queso. De hecho, algunos cronistas españoles que acompañaron a Colón, incluso después, hablan del teaticual, y decían que era muy parecido al limo, que lo secaban al sol los aztecas, que en función del tiempo que llevaba secándose podía tener un color u otro. Cuanto más tiempo pasaba secándose era un sabor mucho más potente. Lo mezclaban con las tortillas típicas de los indios. Los españoles lo llamaban queso, y al final se le quedó el nombre de queso de los españoles. Y decían que era imposible comerlo, y este cronista termina diciendo que, bueno, es buena prueba el hecho de que los españoles, que nada desaprovechaban de lo que sirve al regalo del paladar, sobre todo en estas tierras, jamás han llegado a comerlas. Es decir, que era imposible para un español comer un ingrediente con un sabor tan potente. También en Mesoamérica se consumía, incluso hoy en día se consume lo que ellos llaman el cuculín o cuculito de agua, que es una mezcla de cianobacterias también de agua dulce, el Formidium tenue y el Crococcus turgidus,
que forman, hacen lo que se llaman los tamales de lodo, es decir, recolectan esta especie de papilla verde, la secan un poco, le añaden hierbas, sal, chiles rojos, verdes y grasa, lo mezclan todo, lo envuelven en las hojas del maíz y hacen lo que se conocen como los tamales de lodo. Bien, llegamos a Europa. Sí, hemos visto que en Japón, en Corea, en China, las algas han sido consideradas como un manjar. De hecho, el sabio Zetú decía que algunas algas son un manjar para los huéspedes más honorables, incluso para el mismo rey. Sin embargo, en Europa, desde la antigüedad, bueno, pues lo más bonito que le han dicho es lo que le dijo Virgilio, que es: no hay nada más despreciable que un alga. Es decir, las algas en Europa, sobre todo en la Europa meridional, nunca se han consumido. Incluso en los dos libros más antiguos y más famosos, donde recogen muchas recetas marinas, como son el manuscrito de Arquéstrato de Gela, Edipateia, o el libro de Apicio, de Recoquinaria, que trae 2 volúmenes exclusivamente para lo que es gastronomía marina, ni siquiera nombran a las algas para nada. En Europa septentrional sí que se han consumido algas, pero normalmente han sido siempre como un recurso límite en épocas de escasez, de penuria, de extrema pobreza, como ocurrió en Irlanda con la gran hambruna, que asoló durante 5 años la cosecha de patata, y los irlandeses murieron, o muchos de ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. De ahí que en Estados Unidos, en el norte, en Boston, por ejemplo, sea muy común comer dulce, como antes os he dicho, o los que se quedaron en Irlanda tuvieron que comer algas como último recurso. Y en este caso, pues nombrar al chef francés Alexandre Soyer, que estaba trabajando en Londres en el Reforms Club, que era el club más famoso para la gente más adinerada. De hecho, él fue el encargado de realizar el banquete de coronación de la reina. Al ver lo que ocurrió en Irlanda, se fue rápidamente a Dublín, montó comedores sociales y dio de comer a muchos irlandeses. Inventó un plato que lo llamó sopa de San Patricio, cuyo ingrediente principal era el alga Palmaria palmata, o dulce. San Patricio, porque San Patricio es el patrón de Irlanda. Por ejemplo, en Gales es muy característico el laverbread. Es un signo, digamos, de patriotismo tomarse este laverbread, que es una especie de pasta hecha con porfira o con piropia. Esto lo tomaban mucho los mineros galeses, decía que les despejaba la garganta del polvo de las minas. Lo tomaban normalmente con bacon, con huevo o con berberechos, con moluscos. El propio Richard Barton decía que es el caviar de Gales, el laverbread. Bien, y yo pensé que hasta hace un par de meses o 3 que en España nunca se habían consumido algas, ni siquiera en tiempos de penuria, y parece ser que sí. Hace poco tiempo, hace un par de meses, salió en el periódico una noticia de que estaban restaurando un antiguo monasterio cisterciense en Galicia para transformarlo en hotel, que funcionó durante la Guerra Civil Española como un centro, digamos, como una cárcel, como un campo de concentración, y encontraron escritos de los presos y dibujos donde hablaban de que cuando los sacaban a la playa comían algas, pero claro, algas que estaban arrojadas en la playa y que la mayor parte de ellos, bueno, pues acabaron con problemas intestinales muy, muy graves. Bien, pues pasamos ahora, digamos, de este viaje rápido que hemos dado alrededor del mundo, viendo las principales características y principales usos ficófagos, a lo que sería el auge de la ficogastronomía, es decir, el uso de las algas en la alta cocina. Las algas entraron en la alta cocina no como algas en sí, sino a través de los productos obtenidos de algas, es decir, de los ficocoloides o hidrocoloides, agar-agar, alginatos o carragenatos. Han sido utilizados por los cocineros para obtener texturas, por ejemplo, para realizar las típicas esferificaciones de Ferran Adrià, donde usar alginato incluye dentro cualquier tipo de sabor, de forma que lo colocas en la boca y te explota estas bolitas de alginato y genera todo el sabor.
Sin embargo, vamos a ver que ahora mismo el uso de algas en la alta gastronomía, en España fundamentalmente, pero también en el resto de países occidentales, es una moda que ha entrado desde hace unos 15-20 años, pero parece que se está quedando y está percolando, digamos, hacia otros restaurantes de menos rango y hacia los hogares en particular. Un conocido crítico gastronómico, Richard Cornish, que es australiano, decía que las algas, con su complejidad de sabores, texturas, son una tendencia culinaria que transportan al paladar de los comensales a otra dimensión. Hemos visto que las macroalgas tienen gran diversidad de colores, de formas. Esto es muy útil desde un punto de vista culinario, pero también una gran diversidad de sustancias químicas, muchas de ellas que producen sabor, producen sensación en boca, que hasta ahora es desconocida. Aquí en España, no la primera persona que la usó, pero sí la persona más, digamos, más influyente, podría llamar el influencer por antonomasia, Ferran Adrià, el mejor cocinero del mundo. En el 2006 salió en un periódico de tirada nacional, el ABC, que decía: llegan las algas, Adrià reinventa el mar. Adrià estaba emocionado y sigue estando emocionado con las algas. Su plato más icónico, su primer plato, fue Laurencia con navajas. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenemos 3 generaciones de grandes chefs españoles. El primero, Arzac, que fue el padre de lo que se llama la gran cocina vasca o la nueva cocina vasca. Ya usaba las algas, más que para comerlas como tal, para elaborar fondos, para elaborar caldos. Él usaba mucho codium. Posteriormente, otra generación posterior, Ferran Adrià, pues comenta que las algas frescas son interesantes y divertidas, son alimentos con alma, es decir, alimentos que él mismo ofrecía en el Bulli, que era el mejor restaurante del mundo. Y otra tercera generación, más joven, Ángel León, conocido también como el chef del mar, con el que tengo el honor de colaborar en muchos proyectos y en algunos libros y publicaciones. Dice que en el futuro, si queremos disfrutar del sabor a mar, tendremos que utilizarlas. Bien, se han puesto tan de moda las algas, al menos aquí en España, que en el mayor evento gastronómico, es lo que se llama el Madrid Fusión, donde llegan cocineros de los 5 continentes, el cartel anunciador del año 2017 fue un cartel donde aparecían distintos tipos de macroalgas con formas y colores. Curiosamente, ninguna de las ponencias de este Madrid Fusión fue de macroalgas. Hubo una llevada a cabo por Ángel León que fue de microalgas, pero de macroalgas no hubo ninguna. Cosa curiosa. Bien, os voy a presentar, como ya estamos a punto, o vosotros estáis ya a punto digamos, de almorzar, os voy a seguir abriendo el apetito. Ahora sí, no con lo de antes que os comenté del eulacón, de masticar las cucarachas de mar, escupirlas y después comerse las algas. Esto quizás sí que os abra un poquito más el apetito. Algunos platos elaborados por algunos de los chefs más famosos del mundo, muchos de ellos españoles, aunque no todos, que usan las algas como ingredientes fundamentales de sus elaboraciones gastronómicas. Tenemos, por ejemplo, a Martín Berasategui, 3 estrellas Michelin, donde usa pues algas crudas con unas cremas reposadas de erizos y ensalada de almendras. O Dani García, también 3 estrellas Michelin hoy en día, donde aparte del sabor, digamos, la cuestión visual es muy importante. Este plato se llama fondo del mar, y parece que sea fondo del mar. Lo hace a partir de una patata australiana, que es una patata azul, que la hace una textura muy crujiente. Usa gigartina, creo que es, gigartina, y también pues aquí utiliza almejas, berberechos para dar esa apariencia, digamos, de paisaje subacuático. O el propio Juan María Arzac, lenguado blanco, aquí lo que hace es despigmentar el alga, en este caso creo que es Meristoteca. O Pedro Subijana, también 3 estrellas Michelin, esto se llama moluscos en la red de pescador, esto es una especie, digamos, de crujiente de harina de garbanzos, donde incluye algunas algas, algunos percebes, como si estuvieran enredadas y algunos
percebes algas y algunos crustáceos, algunas gambitas, como si estuvieran enredadas en la propia red del pescador. O Carmen Ruscalleda, 7 estrellas Michelin. Ella utiliza o juega, digamos, con lo que son los ficocoloides, con carraginatos, alginatos, formando este tipo, digamos, de cubos, con daikon, que es una hortaliza, una especie de nabo japonés, y estas espirales que las rellena con microalgas. Ángel León utiliza un albur, un pescado típico de estas zonas de marisma, con un pilpil, a ver, porque esto va tan rápido, de algas. O el Noma. Noma ha sido durante muchos años el mejor restaurante del mundo, de René Redzepi. Pues usa este plato es gambas, algas, ruibarbo y hierbas, o cuajada de algas, ajetes, caldo de levadura asada y verbena aceite de verbena, que es una planta, o calamar en mantequilla de algas. También sirven para elaborar dulces, por ejemplo, helado de dulce, que es Palmaria palmata. O el restaurante 3 estrellas de Fat Duck de Heston Blumenthal tiene un plato muy icónico, ya antiguo, que se llama El sonido del mar, donde usa las algas, pero además utiliza, aquí no se ve, pero dentro de esta caracola hay un MP3 donde el comensal lo que hace es colocarse los auriculares, los AirPods, y suena el mar. Es decir, se trata de estimular los 5 sentidos, incluido el oído, para disfrutar de la experiencia gastronómica. Maido. Hemos llegado ya a América del Sur. Maido está en Lima. El chef es japonés. Bueno, es peruano, pero es de descendencia japonesa, por tanto es un Nikkei. Es Micha, ha sido uno de los mejores restaurantes de América del Sur. Y aquí tenéis, bueno, por uno de los platos que le llama arrecife, que está elaborado, bueno, pues con helado de cheesecake de tofu, batata, manzana con wakame, camu, que es una planta típica de la Amazonía, taperiga también, y uvas que están realizadas con alginatos, rellenas de vino de Burdeos. O el central de Lima. En el distrito de Barranco, el chef es Virgilio Martínez, un chef muy interesante, muy inquieto, muy joven, tiene un taller de investigación, trabaja mucho sobre la biodiversidad regional y tiene, digamos, la sostenibilidad como bandera. Aquí tenéis pues, uno de los platos que se llama moluscos de roca, que son caracoles mejillones con chips de alga crujiente. Y también tiene un menú muy interesante, compuesto por varios platos, que se llama alturas, y trata, digamos, de expresar en su discurso gastronómico lo que sería desde la costa hasta los Andes, pasando por distintas alturas. Tiene una que se llama la extrema altitud, donde usa la patata, el kushuro, que es lo que he dicho, el caviar de los Andes, que es una cianobacteria, ¿vale?, que forma nostoc, que forma macrocolonias, raíz de muyaca, que es una planta de la Amazonía, que se utilizaba por los indígenas como depurativo de la sangre para bajar el colesterol, y corazón de palmito. También es muy característico lo que se llaman las cenas a 4 manos, es decir, reunir a 2 chefs muy importantes y hacer una cena. Aquí tenéis un ejemplo realizado por Gastón Acurio, también es un reconocidísimo chef peruano, aparte de chef de escritor, hombre de negocios. Tiene un restaurante de alta gastronomía, Astrid y Gastón, y el Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, que ha sido también durante muchos años el mejor restaurante del mundo. Por aquí tenéis un plato realizado a 4 manos, ¿vale?, que es un bocado de erizo con mayonesa de plancton, cochayuyo, kushuro y codium. Es decir, es todo macro y microalgas. Bueno, la ficogastronomía, no hay que ir a grandes restaurantes, sino que nosotros mismos, como habéis comentado en esa introducción tan maravillosa que habéis hecho, pues a mí me gusta mucho cocinar y aprovecho la mínima ocasión pues, para hacer algunas demostraciones dentro de, digamos, dentro de mis limitaciones sobre cómo usar las algas en cocina, que es el gran problema que tenemos, que la gente en general no sabe cómo utilizarlas. Aquí tenéis algunos de mis platos que son muy elementales, por ejemplo, un potaje de garbanzos, pulpo y el alga hijiki, o una tempura, que es muy fácil, además a los niños les gusta mucho, realizada con
con Imantalia elongata o la judía de mar, o un trampantojo. Un trampantojo es un plato que piensas que es una cosa, pero que en realidad es otra, que lo llamo tagliatelle, que no es pasta, sino que son calamares cortados muy finos, de forma que parecen espaguetis, pasta, y en vez de usar el pesto que hacen los italianos con albahaca y con queso, pues en vez de usar albahaca usamos lechuga de mar, ulva, o un ramen, el típico ramen con el dashi, que os he explicado antes, y con kombu. Y esto, pues, también lo que he comentado antes, lo que habéis comentado antes en la presentación, esto, se me ocurrió presentar este plato elaborado por mí a un premio pensando que no lo iba a ganar, y pues al final me dieron el primer premio de la GastroUNED en el 2020 a este plato, que lo llamé simplemente para meterme con los chefs, porque les gustan mucho estas grandes palabras, merluza a la gallega reinterpretada, en la que utilicé, bueno, pues patata, merluza, utilicé esta Imantalia elongata en forma de tirabuzón en tempura, y usé pues una especie como de mayonesa o de salsa mayonesa realizada con fitoplancton marino, con tetraselmis, y otra para darle color con pimentón ahumado. Bueno, simplemente pues, todo lo que os he contado aparece en estos dos libros que he coordinado y he sido autor de ellos junto con colegas y compañeros míos de la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz, y con la colaboración de Ángel León, que reúnen más de 30 recetas de los mejores chefs españoles de 3 estrellas y que os he presentado en este libro, y que ha supuesto una pequeña o gran satisfacción porque sin pretenderlo hemos ganado pues casi los mejores premios que se pueden ganar. Con los dos libros hemos ganado lo que se denomina el Oscar, los Oscars de la gastronomía, que son los principales, el principal premio a la literatura gastronómica, tanto a la versión española primero como a la inglesa. Actualmente la edición en inglés está en la Casa Museo de Alfred Nobel. También pues el antiguo rector y el nuevo rector de la Universidad de Cádiz tuvieron la ocasión de regalárselo como regalo institucional al ministro de Universidades y de Ciencia cuando vino a visitarnos. También estuvo expuesto como uno de los mejores libros de gastronomía en la UNESCO, y también recibió un premio como mejor libro de divulgación científica por la Unión de Editores Españoles de universidad. Y ya para terminar, me gustaría reproducir una frase de un famoso botánico marino, Sir Robert K. Greville, que decía que el hombre, que humorísticamente se califica como cocinero de animales, no contento con el tributo de los peces que le ofrece el océano, convierte muchos de los vegetales que produce el mar en artículos para la dieta. Y nada, agradeceros de nuevo pues, la deferencia que habéis tenido al invitarme a esta charla. Os animo a que sigáis en la siguiente, que quien tenga que tomar el testigo de la siguiente Maratón Algas, del siguiente evento, les animo, y aquí estoy, bueno, para lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. En serio, como dijiste, el tiempo de esta ponencia ha sido ideal, ¿no? Justamente antes del almuerzo en Perú. Y la verdad, pues, particularmente no sabía tantas comidas a base de algas, ¿no? Tanto ancestrales como las propuestas innovadoras también que se están proponiendo. Yo te felicito, Lucas, la verdad. Creo que a la mayoría de gente le ha encantado esta ponencia. Estaba viendo el chat y muchos ya están les ha abierto el apetito a muchos, la verdad. Es muy didáctica, es muy, en fin. Sí, tienes toda la razón, toda la razón. Bueno, creo que sí, bueno, el chat está lleno, creo que hay bastantes preguntas. No sé, Alberto, ¿me escuchas por ahí para poder ir a la sección de preguntas? Buenas tardes. También tardes. felicitar al doctor José. Excelente, nos ha permitido conocer prácticamente la evolución de la ficogastronomía. Y bueno, también acá en Perú, pues, ¿no? Se consume de hace tiempo estas tanto macro y microalgas.
Antes de comenzar, yo quería hacerle una consulta, no sé si tiene el tema, conocido el tema de la gastronomía molecular, ya que hace como 2 años estuvimos proveyendo de microalgas a un grupo de chefs justo donde estaba Gastón, y Sí. ellos estaban viendo el tema de la gastronomía molecular. No sé si conoce algo del tema. Sí, bueno, la gastronomía molecular fue un término acuñado pues en 1982 por Herbetis y Nicola Curti. Precisamente, digamos, la gastronomía molecular está muy mal entendida. Es decir, gastronomía molecular no es hacer grandes cosas con nitrógeno líquido, gastronomía molecular es entender las bases de la cocina, es decir, las bases físico-químicas que tienen que ver sobre todo con la cocción y con el cambio, digamos, de los alimentos a la hora de prepararlos culinariamente. Entonces, sí, sé que hay muchos cocineros que están trabajando junto con científicos en aspectos de esto de gastronomía molecular o gastronomía tecnoemocional. La verdad es que se le ha dado muchos nombres. Sí, sí. Claro, y para usted, ¿cuál es mejor, la gastronomía clásica o las nuevas tendencias? A ver, yo no soy cocinero, yo soy científico, digamos, soy quizá un poquito autodidacta, yo he leído cosas de gastronomía. Yo creo que para poder innovar en cocina hay que conocer las bases, o sea, hay que saber cocinar la comida, digamos, de toda la vida. Esa es mi opinión. Y a partir de ahí hay que aprender a innovar. Por ejemplo, esta filosofía la comparto yo con el Bulli, sin saber que ellos tienen esta filosofía. Sé que este año han convocado por segunda vez precisamente una especie de, digamos, de reclutamiento de gente para aprender a cocinar lo que se hacía en el Renacimiento, por ejemplo. Es decir, a conocer lo que ya se hacía para poder innovar, que es lo importante. Hay que conocer, hay que saber cocinar, hay que saber qué se hacía antes para poder innovar. Hay muchas cosas que parecen innovación que no lo son. No lo son porque se hacía antiguamente, pero en general se desconoce. Ujú. Excelente, doctor. Entonces vamos a continuar con con las consultas de acá de los presentes. A la Muy bien. mayoría se les ha abierto el apetito. Sí, ¿verdad? Bueno, acá comenzamos con Paul Baltasar, que nos dice: José, me encantó tu charla y si me permites podríamos hacerte llegar algunas recetas. Por supuesto. Lorena, Lorena Alvariño dice: buen apetito. Juan Sebastián, excelente, la verdad, muy buena presentación. Eh, Ernesto Pariona, igual, excelente presentación, súper interesantes. Felicitaciones, Lucas, excelente y muy didáctica presentación, gracias por compartir. A ver, vamos a buscar acá una pregunta. Dice acá Nelson Ramírez, dice: doctor José Lucas, ¿las técnicas de lavado para el consumo son variables en las culturas? Y otra pregunta respecto a la gastronomía en España para el consumo de algas marinas, ¿ha estado avanzado? Y muy pocos conocen de este consumo de algas en España. Sí, a ver, el lavado, ¿a qué se refiere exactamente? Es Eh, que, es que no sé, Me imagino para el preparado, la ya primera que pregunta, no sé si de repente se refiere, porque hay muchas algas que dicen que tiene altas cantidades de yodo. ya, claro, es que las algas, digamos, el ingrediente se usa como un ingrediente, como guarnición, es decir, un ingrediente minoritario en el plato. Efectivamente, hay algunas algas, sobre todo las laminariales, las fucales, que tienen gran cantidad de yodo, pero a no ser que tengas problemas de tiroides, por ejemplo, la cantidad de algas de este tipo que se pueden comer no es suficiente como para darte, digamos, unos niveles de yodo grandes. Y, por supuesto, siempre hay que comprarlas en lugares donde te aseguren digamos, que estás comprando un material que ha pasado unas controles de calidad. O sea, nunca recogerlo directamente de la playa y comerlo. Y en España, creo que era la siguiente pregunta, aquí se están empezando a comer, pero en España entraron, digamos, de la mano de la alta cocina, y poco a poco, digamos, los restaurantes de menor gama han ido incorporándolas y la gente la va conociendo poquito a poquito, por a base, digamos, de que van surgiendo cada vez más empresas dedicadas al cultivo, recolección y venta. Y bueno, y algunos locos como nosotros que nos dedicamos a escribir algunos libros más didácticos y dar charlas en los colegios y
hacer algunos show cooking y bueno, y a partir de ahí se van conociendo cada vez un poquito más, pero siguen siendo unas grandes desconocidas. Aquí en Europa del Sur es que nunca se han consumido. No es como en Oriente o incluso en vuestros lares, ¿no? En América del Sur ha sido un recurso, sigue siendo un recurso alimenticio muy potente. Exacto. Justo acá se complementa con la pregunta acá de Elba Zenaida, que dice, fantástico, me inspiró muchísimo. Me gustaría saber si ha tenido algún inconveniente con la cantidad de yodo proveniente de las algas que se incluyeron en sus principales recetas. ¿Hay recomendaciones contrarias en base a su recomendación por algunos colegas nutricionistas en España? ¿Ha tenido alguna dificultad con respecto? No, yo particularmente no, yo te digo que la cantidad de algas que se usan es mínima, o sea, no es un plato grande donde tú te hartes de comer algas, sino que son una cantidad mínima para acompañar, para hacer una especie de guarnición al plato, un acompañamiento, y a no ser que tengas una enfermedad del tipo tiroides, no, Exacto. no. Ok, Sé que hay acá, publicaciones que dicen que, pues, que puede tener pues eso, metales pesados, que pueden tener gran cantidad de yodo, pero la cantidad que se consume es mínima. Y se supone que las que se compran en establecimientos te aseguran a menos que desde un punto de vista de los metales pesados, desde el punto de vista microbiológico, son seguras. exacto. Me imagino que ya en España debe haber un control de calidad, ¿no? O por lo menos Europa, Asia. Sí, sí, bueno, el control de calidad en España es digamos, el de la Unión Europea. Hay un control de calidad que siguen, sí, sí. Claro, deben tener también valores de ingesta, ¿no? Recomendados. Sí, me parece que el valor creo que son aproximadamente por ración unos 5 o 6 gramos de peso seco, ¿eh? O sea que al día. Ok, doctor. Acá otra pregunta de Gia, dice, muy brillante. Su pregunta es, ¿cómo saber qué algas son comestibles o no? Mira, a ver, las macroalgas, las algas macroscópicas, no hay ninguna que sea tóxica. Al contrario de las microalgas, que las hay muy tóxicas incluso que pueden causar la muerte, no se han reportado muerte por consumo de macroalgas. El problema es que hay algunas que son, digamos, palatables, esa palabra no existe, pero viene de inglés, y otras que no lo son. Por ejemplo, nunca podrías comerte una alga calcárea, una coralinácea, porque te romperían los dientes, ¿de acuerdo? O sea, simplemente porque no se puede. Hay muchas que son comestibles, ya digo, de estas 10.000 especies, más o menos como número conservativo, a nivel mundial se consumen unas 200. Y todavía tenemos, por lo menos aquí en Europa y en España, mucho recorrido. Aquí no pasamos de 5 o 6 distintas. Uh-huh. Ok, doctor. Otra consulta es de Milton. Nos dice, felicidades, José. Mi pregunta es, para usted, ¿estamos a inicios de una revolución alimentaria a nivel global y que las algas tendrán un papel importante por la cantidad de nutrientes que éstas poseen? Bueno, Sí, Milton, su nombre completo es Milton Guaranca, es cocinero peruano y estudiante de biología de la Universidad San Luis González de Ica. efectivamente. Mira, hay un periodista inglés que publica en el Guardian y en 2014 creo que fue, escribió, me parece que el nombre es Rick McIsran, decía, dentro de unos años, cuando seamos 10.000 millones de personas en el planeta, ¿qué vamos a comer? Y entonces da tres posibilidades. Insectos, es decir, nos vamos a transformar en especies entomófagas, insectos, carne procesada en laboratorio a partir de impresoras 3D y algas. Digamos, estas son los tres ingredientes que según este gurú serán, digamos, el alimento del futuro. Insectos, carne de laboratorio y algas. De hecho, cuando yo era pequeño recuerdo que mis padres decían, bueno, en el futuro comeremos algas. Estamos hablando ya de hace casi 60 años, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Exacto, exacto. Muchas de estos consumos se basa, pues, ¿no? De generación en generación, ¿no? Acá es típico eso del tema del nostoc, ¿no? Del cocheyuyo, que dice. Sí, Se pasa de generación en generación, ¿no? La efectivamente. costumbre. Es que no hay que perder Ajá, las raíces. Es que para poder innovar, como por ejemplo hace Virgilio Martínez, hay que conocer las raíces culinarias. exacto. Acá otra consulta de Dilcia Canelón dice, ¿ustedes adquieren las algas para el consumo de granjas marinas o las adquieren del mar directamente?
Aquí en España, el 99% de algas que se venden son recolectadas directamente del mar, de la naturaleza. Muy poquitas son cultivadas todavía. Ok. Y creo que eso también se complementa con esa pregunta de Paola Vivian que nos dice, ¿qué investigaciones hace para saber qué algas utilizar en la gastronomía? Mis investigaciones son simplemente de prueba y error, o sea, las que puedo procurarme, ya sea en la tienda o a partir de internet, las adquiero y las pruebo en recetas. Simplemente probar, si me gusta, vale, y si no, intento cambiar un poco la elaboración. En general, hay, digamos, un abanico muy grande en macroalgas de texturas y de sabores. Las hay con una textura cartilaginosa, con una textura gomosa, crujiente, un sabor muy fuerte, un sabor más débil. Por ejemplo, wakame es la típica, undaria, vamos, wakame es la típica con la que uno empezaría a probar algas si no le gusta mucho el sabor a pescado muy fuerte. Wakame tiene un sabor muy suave, tiene muchas texturas, no es lo mismo, digamos, por así decirlo, el filoide de wakame, que el nervio central se llama kuriwakame y tiene una textura muy crujiente, que es la que se usa en las ensaladas de wakame, o el propio esporófilo de wakame, que tiene gran cantidad de ficocoloides, con lo cual tiene una especie de sensación en boca que es como gelatina, ¿no? O sea, esto es un mundo, o sea, las algas ahora mismo es un mundo de sabores y de texturas por explorar. Exacto. Acá hay una consulta de Arturo Mírez y la cual también comparto, ¿no? Ahorita con la presentación nos hemos enterado de muchos platos, mucha diversidad que se pueda consumir. Entonces Arturo nos dice, Perú es un país donde se consumen algas, sí, pero quizás no tanto a comparación de los asiáticos. ¿Cómo se podría promocionar la gastronomía empleando macroalgas o microalgas? Pues yo creo que hay que hacer una labor pedagógica muy grande desde los colegios, universidades, y Perú ahora mismo es el país de América del Sur seguro y casi a nivel, no diría mundial, pero está entre los primeros con la mejor gastronomía. Tenéis una gastronomía que es brutal, o sea, la gastronomía que se llama de fusión, sobre todo el estilo Nikkei, que fusiona lo japonés con lo auténtico peruano. Ahora mismo estáis en lo alto de la cresta. Y hay que aprovechar los recursos que tenéis, que además me he dado cuenta estos días, os he seguido cuando he podido a través de YouTube, y es brutal la cantidad de algas distintas que tenéis y la riqueza del mar. Eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Excelente, doctor. Mm. Y acá, bueno, también comparto un comentario que se realizó, ¿no? Que en lugar de comer los McDonald's, deberían estar comiendo algo más saludable. Entonces, acá Beatriz Esther nos dice, gracias por esta conferencia que ha sido un viaje por el uso de las algas a nivel mundial y la incorporación de nuevos sabores dentro de la cocina, ¿no? Excelente. Como dicen, se peca por exceso y por defecto, ¿no? El uso, la aplicación como de muchos condimentos que pienso que no son seguras, ¿no? O son seguras. Las algas son seguras, vamos, yo te digo que la cantidad que se comen no es una cantidad grande. No hay algas tóxicas, no hay algas venenosas, como ocurre, por ejemplo, con las setas, y a no ser que tengas problemas, ya te digo, pues de bocio, de tiroides, no hay mayor problema. Incluso la Iziki es Sargassum fusiforme, que en teoría tiene un nivel bastante elevado de arsénico. De hecho, yo creo que está prohibida en algunos países como Canadá. Como para su elaboración se tiene que hervir durante casi 3 o 4 horas, los niveles de arsénico que presenta después de eso son muy bajos. O sea, prácticamente el agua del grifo de muchas zonas tiene más arsénico que la propia alga, ¿no? O sea que yo creo que si se adquieren en lugares de confianza, en tiendas de confianza, no hay por qué temer. No hay por qué temer. También las verduras pueden tener tóxicos, pueden tener pesticidas, pueden tener otro tipo, digamos, de sustancias peligrosas para la salud, ¿no? Exacto. Bueno, hay algunas preguntas acá de los presentes que se repiten o tratan del mismo tema.
Acá hay otra pregunta de Tatiana Rojas, nos dice, ¿hay unas bebidas conocidas como bubble tea? Son con esferitas muy agradables, dice, ¿estas son de Nosto? No Pues sé si has no sé, escuchado. las esferitas pueden ser también esferificaciones hechas, yo creo que estarán hechas con alginatos. Ah, Alginatos y dentro le puedes poner té, le puedes poner vino, le puedes poner gazpacho, salsa de tomate, lo que te dé la gana. Me da la impresión. Yo creo que no os toca ahora mismo, no es que esté en peligro de extinción, pero hay muy poco, ¿eh? O sea, está sobreexplotado. Para mí y serían carísimas, me imagino, este tipo de bebidas si fuera Nostoc. Yo creo que debe de ser esferificaciones hechas con alginatos. De hecho, te venden el kit en Amazon, por ejemplo, el kit de Ferran Adrià de esferificaciones te lo venden y nosotros en práctica lo hacemos. Los alumnos tienen que esferificar pues fitoplancton o gazpacho o vino o té o café. Ujú. ok, acá hay una consulta de Lorenzo Portillo. Nos dice, ¿de qué algas se pueden producir licor? ¿Hay alguna que produce licor? Sí, a ver, el alga, a ver, por ejemplo, esta que os comenté de Capitán Nemo, Dulce. Dulce la utilizaban ya antiguamente en la península de Katmanchaca, en Rusia, para obtener un licor. Hay cerveza elaborada, sobre todo escocesa, aunque en España también hay, elaborada con algas. Hay whisky que lleva algas. Sí, sí. De hecho, hay por ahí una publicación de 1910 o 12 donde recogían una noticia sobre unos indios en Puget Sound, por ahí por América, donde elaboraban un alcohol a partir de macrocistis, me parece que era de la bull kelp, no, me parece que era Nerocistis lutkeana, elaboraban un licor que destilaban justamente con los estipes. Y por supuesto, por ejemplo, Noma, que ha sido uno de el mejor restaurante del mundo que está en Dinamarca, tienen un licor Aquavit, que es agua de vida, que lo elaboran con dulce, con Palmaria palmata. Sí, doctor, y acá Paul Baltasar también nos deja un comentario, nos dice que hay cervezas que efectivamente tienen ingredientes con algas. Sí, sí. Kelpie, por ejemplo, o Ok, Hippocampus. ok, doctor. Bueno, por el momento esas son casi todas las preguntas. Acá hay una consulta. No entendí bien la pregunta de Beatriz Esther, si nos dice que Sargassum tiene sustancias antihelmínticas, que puede ser problemática. No sé si conoce algo de eso. A ver, hay algas que se han utilizado ancestralmente como antihelmínticas, es decir, para matar los gusanos intestinales. Por ejemplo, todas las que terminan officinalis, ¿vale? Por ejemplo, Corallina officinalis, el epíteto específico officinalis hace referencia a que ancestralmente se han usado en medicina, en este caso como antihelmíntico. Sargassum, pero ¿qué Sargassum? Porque si Sargassum muticum, por ejemplo, Sargassum muticum, que yo sepa, no se come. Tradicionalmente no se ha comido, aunque ahí en el Golfo de México tenéis Sargassum muticum para parar un tren. ¿Vale? Ok, doctor. Entonces, al ya no haber más preguntas, José. ¿Sí? No, disculpa, con José Ah, Ávila. vale, vale. Ah, sí, Sí, no, doctor, ya, por esa no hay parte de problema. las preguntas, ya muchas gracias. Le doy el paso a José. Muy bien, muchas Así es, gracias. así es. Muy interesantes todos los temas, en serio, Lucas. Particularmente yo, bueno, ahorita me encuentro yo en Corea y pues la verdad la gastronomía aquí con Hombre, algas, claro, pues disfruta, disfruta. sí, pues es siempre una sopa de algas, ¿no? Para el cumpleaños. Ahí va, ahí va. Esa la tienes que probar si no la has probado. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Sí, claro, vale. o sea, justamente todos los temas que mencionabas, Sí, el sí. wakame, o sea, particularmente yo trabajo con wakame, en el Hombre, cultivo de wakame y pues en los mercados está ahí wakame seco, sí, sí, pues encuentras también el Sargassum fusiforme, ¿no? sí. Y en verdad, pues como decía en las preguntas,
los comentarios en Perú sí se consume algas, ¿no? Entonces tiempos ancestrales, pero de repente no está tan difundido, y cuando uno llega aquí a Asia y es como que pues tienen ramen con algas, tienen fideos que tienen agregados de Todo. algas. Los snacks que se han puesto tan de moda, que tienen Claro, a base de algas, ¿verdad? sí, sí, creo que tu charla pues ha abierto, digamos, los ojos a muchas personas en todo el potencial Mm. que tienen es las algas como alimento, ¿no? Me alegro si Y por lo menos os he conseguido abrir el apetito, me conformo. sí, sí, de todos. Bueno, por aquí no, porque No, por aquí ya, es madrugada, pero por Perú sí, de hecho por eso, por eso. Yo pensaba que ya es estabas en hora del Perú. almuerzo, Muy bien, entonces muy bien. de verdad estamos muy felices de haberte tenido como ponente. La verdad es un honor Yo he que disfrutado, nos la hayas verdad. compartido, sí, nos hayas compartido todo este conocimiento. Y te agradecemos, Lucas. Te agradecemos Bueno, por las ganas, y pues sé que vamos a seguir en ya sabéis dónde contacto. estoy, ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa que haga falta, pues nada, solamente tenéis que mandar Así mensaje. es, Lucas. Vamos a estar en contacto y bueno, muchas gracias por la ponencia, y creo que vamos a dar ahora el break del merecido almuerzo, ya que Lucas nos ha abierto el Un apetito. abrazo virtual a todo el mundo. Un abrazo, Lucas. Gracias. Muchísimas Que vaya bien. gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, ahora vamos a tener nuestro merecido break de almuerzo, ¿no? Y vamos a retomar a eso de las 2 de la tarde, ¿no? Que más o menos serán 50 minutos, para seguir la sesión de la tarde y especialmente para la mesa redonda. Así que por favor, manténganse conectados, no se pierdan la mesa redonda, que va a estar súper interesante. Y por mi lado, bueno, los dejo como el moderador de la mañana. Soy José Ávila y espero que hayan disfrutado las ponencias de la mañana. Muchísimas gracias.